Bien. Así como la clase pasada, en esta clase, que es nuestra última clase por cierto, vamos a seguir un poco esta estructura de clase, que era revisar el tema correspondiente, la disciplina filosófica correspondiente, y luego revisar el anexo, ¿no? Que son pequeños contenidos que no podemos dejar pasar por alto, que en esta ocasión son contenidos que están más conectados con el tema que nos corresponde ver el día de hoy. Bien, entonces vayamos a ello. Bien, dígame, ¿se puede ver bien la diapositiva? Sí, creo que sí, no hay ningún problema. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Chévere, chicos, muchas gracias. Gracias, Maricielo, gracias, Alanis, gracias a la otra persona que habló, me diga haber sorprendido, gracias. Bien, cuando hablamos de filosofía política, de esta disciplina filosófica, creo que hay algunos problemas en la manera en cómo se le puede entender. En general, digo. Y uno de esos problemas tiene que ver con su relación con las otras disciplinas, en este caso no filosóficas, que también hablan o que reflexionan en torno a los fenómenos políticos, al fenómeno de la política. El caso de la filosofía política es que esta disciplina se encarga de analizar, estudiar, problematizar, ¿bien?, pero desde un matiz muy distinto, que es básicamente normativo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con que es normativo? Que la filosofía política tiende a enfocarse en lo que debe ser y no en lo que es. ¿Bien? En lo que debe ser y no en lo que es. De ahí que se preocupe tanto por el buen funcionamiento, cuál sería el óptimo funcionamiento de los diferentes elementos del poder político, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de las leyes, la forma de gobierno. Hay una de las más largas recolecciones de ideas que se puede hacer probablemente en el mundo de la filosofía política, es justamente sobre el debate en torno a las formas de gobierno, a las mejores formas de organizar la comunidad en los regímenes políticos, ¿no? Ese también es otro debate interesante. Sobre los principios políticos que deben guiar a una comunidad política, ¿cuál es el que debe primar? La libertad, la justicia, la igualdad, la igualdad, perdón, o la solidaridad. ¿Cuál es el que debe primar? Y obviamente en eso también nosotros tenemos que ponernos a reflexionar sobre el papel que cumple el Estado y que cumple la ciudadanía. Claro que estos términos nosotros los hallamos sobre todo desde la modernidad hacia adelante, lo cual no quiere decir que antes no haya habido debate político o en la filosofía política, sino que el debate se haga en torno a otros términos como la monarquía, las funciones del príncipe, del rey, de los súbditos, los vasallos, ¿no? Ha habido un cambio que nosotros vamos a entender más adelante en el cambio de la noción de ciudadanía. Bien, a diferencia de la filosofía política, las ciencias políticas, la politología, incluso la teoría política, funcionan de una manera distinta, funcionan de una manera básicamente descriptiva, ¿no? Por eso cuando ustedes ven a un politólogo saliendo en televisión a hablar de alguna circunstancia que se está viviendo, dicen, esto es lo que está pasando, ¿no es cierto? Está pasando esto, lo que se está poniendo en juego es esto, tal personaje se ha metido en problemas por hacer esto es un atentado contra tal, ¿no? O sea, se supone básicamente una descripción, ¿no? Que no podemos dejar de saber, obviamente, como todo personaje, como toda persona, su intervención también es parcial, ¿no es cierto? O sea, se parcializa en la medida en que también hay un objetivo de lo que puede estar diciendo.
Entonces hay un sentido descriptivo, decía. Se supone que hay un sentido descriptivo en las ciencias políticas, así como se supone también que hay un sentido descriptivo en la teoría política. Solo que la diferencia quizás es que la teoría política se concentra más en esos principios que redescubre, ¿sí? En eso que está redescubriendo, que logra captar nuevamente. Por ejemplo, un principio político que podríamos hallar en la teoría política, el principio de organización política, el principio de desobediencia civil, ¿no? Son parte de la teoría política que nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas en el mundo político. Entonces ahí también podemos encontrar que obviamente, por ejemplo, los distintos poderes también pueden estar jugando un papel distinto al que se supone deberían jugar, ¿no? Bueno, pero eso es en teoría política, en el mundo de las ciencias políticas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo han pensado que se debe organizar la sociedad distintos filósofos y desde qué principios se debe organizar la sociedad tal y como lo han concebido distintos movimientos o corrientes de pensamiento político. Bien, para esto obviamente vamos a remontarnos a algunos pensadores, a un conjunto de pensadores, y la comparación es un sano ejercicio en este caso. Empecemos hablando de nuestro amigo Platón. El libro que ayuda a entender mejor el pensamiento de Platón es definitivamente La República, ¿no? Es un libro que definitivamente también ayuda a captar su pensamiento ontológico, la idea de los dos mundos, del mundo de las ideas, su pensamiento nociológico, cómo se conoce, ¿no? Y cómo se puede llegar a ser sabio, el conocimiento antropológico o la esencia del hombre, ¿sí? Y también hay su respectiva parte ética, ¿no? O sea, es un texto donde se cruzan distintas disciplinas filosóficas en el debate. Entonces, eso es lo interesante que tenemos del texto de Platón, La República, de ahí que muchos lo consideren por largo un gran clásico, sino el texto canónico más importante de la filosofía occidental. La República de Platón tiene un conjunto de libros donde Platón se dedica a imaginarse cómo sería la sociedad bien organizada y no tal y como se está viviendo en su época. Y lo que va a demostrar Platón es que su concepción o su imaginación tiene esta sociedad como una sociedad más vertical, más ordenada y más jerarquizada. Bien, entonces vamos a recordar algunas cosas que ya he mencionado de Platón. Primero, según Platón existe un mundo, el mundo donde están las verdades, es el mundo de las ideas, pero recordemos que por debajo está el mundo sensible, donde habitamos todos, y que las personas que logran pasar de la doxa o la opinión a la episteme, que tiene que ver con el conocimiento de las ideas, bien, este paso, a juicio de Platón, es algo que lo logran pocas personas y son normalmente personas que han logrado dominar su alma, han logrado dominar esos impulsos o esos deseos que cualquier persona puede tener por haber estado o por estar dentro del cuerpo. Entonces, la superación ayuda a que tú encamines tu alma al mundo de las ideas y logres poder conocer. Entonces, ¿qué es lo que tú conoces en el mundo de las ideas? ¿Las ideas de qué? De lo bueno, las ideas de lo bello, todas las ideas. Ahora, también sabes lo que es el bien, por tanto, ¿sí? Pero también, imaginas a cómo sería la comunidad política perfecta. Entonces es por eso que Platón dice, en el sentido de su maestro Sócrates, ¿recuerdan del intelectualismo ético de Sócrates? Si conoces el bien, actúas bien. Algo de eso tiene Platón.
Si alguien conoce el bien, ¿cómo va a venir a este mundo a hacer el mal? ¿O cómo va a seguir en este mundo haciendo el mal? Ya no, ya conoce el bien. Y lo mismo pasa respecto de las ideas de la comunidad política. Si alguien ya conoce cómo es que funciona una comunidad política perfecta, entonces también tiene que darle un funcionamiento perfecto a esta comunidad en la cual está inscrito, en la cual vive. Pero ojo, ¿se puede conseguir la comunidad perfecta en esta vida, en este mundo? No, papi, en este mundo no lo vas a conseguir. ¿Por qué, profe? Porque este mundo es imperfecto, pues así es el mundo sensible, es contingente. Entonces, la comunidad política perfecta es lo que hay que aspirar a lograr, y es lo que puede hacer. Y si alguien lo puede hacer, es el que conoce esas ideas. Pero, repito, ese sabio que conoce las ideas, ¿sí?, no es cualquiera. Es alguien que tiene una capacidad muy grande para poder manejar esos impulsos o deseos que todos tenemos, y que además tiene la capacidad de elevarse al mundo de las ideas. De hecho, Platón le llama filósofos, ¿no? El filósofo es el que se pone en contacto con el mundo de las ideas, el filósofo de verdad. Y de ahí que también sea Platón a quien se le adjudique la teoría de los reyes filósofos. ¿Por qué? Porque estos hombres más sabios son los que tienen que, según Platón, gobernar, y los que tienen que dirigir. Y según Platón, entonces van a haber tres castas, ¿sí? Vamos a decirle castas, ¿sí? Aunque quizás por ahí para algunos pueda sonar un poco fuerte, ¿no? Vamos a decir que son tres sectores o clases, ¿sí?, según Platón. Como que Platón considera también, Platón sí llega a considerar el hecho de que puedan surgir conflictos de esta organización, ¿no? Pero definitivamente hay algo que a él lo deja muy tranquilo, y es un principio que está detrás de cada una de estas clases, y es el hecho de que todos están trabajando por el bien común, o sea, por el bien de la comunidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegamos a seleccionar a estos hombres más sabios, a estos hombres virtuosos, a estos filósofos que se supone deberían gobernar? Bueno, según Platón, esto se hace porque primero tendríamos que tener a todas las personas, ¿sí?, y observando sus capacidades, sus cualidades, algunas van a tener que dedicarse a hacer trabajos manuales, es la clase trabajadora, ¿sí?, los que se encargan a labrar la tierra, los que se encargan de ser artesanos, a fabricar armas, a fabricar herramientas, etc. Y de estos, nosotros vamos a seleccionar a aquellos que vemos que parecen destacar, y los vamos a dar una educación. Una educación muy completa que les permita ser un tipo de guardianes distintos, porque los que deben cuidar la seguridad de la comunidad deben ser los mejor preparados, según Platón. Bien, ahora, de esta clase guardiana, ¿sí?, vamos a seleccionar a su vez a los que vemos que destacan y se ponen por encima de los demás. Y a ese, o a esos, porque pueden ser dos según Platón, vamos a elegirlos para que sean los gobernadores, ¿no?, los reyes filósofos. Puede ser una especie de diarquía, ¿no? Pueden ser dos gobernantes, no hay ningún problema con ello para Platón, porque dos cabezas pueden pensar mejor que una, pero lo que está diciendo Platón es que lo importante es el proceso de selección. Y en este proceso de selección interviene algo, que tú seas hijo, sobrino de tal aristócrata, que eres el conocido de tal. No, papi, acá no hay nada de eso, acá es puro mérito, porque si no, estamos poniendo en juego, ¿qué cosa? El progreso y el bienestar de la comunidad. Oye, pero tú eres primo de tal, te vamos a poner en tal puesto. Luego no cumple su papel, no cumple su función, y tal sector de la comunidad puede verse afectado por ser una autoridad mal escogida. Bien. ¿Importará algo que seas hombre o mujer? Para Platón no. No importa. Entonces, profe, ¿una mujer puede llegar a ser guardiana? Sí. Es más, Platón piensa que las mujeres también deben estar incluidas en las labores de defensa de la ciudad. ¿Por qué no?
Lo único que les falta es buen entrenamiento, dice Platón. ¿Puede llegar a ser una reina filósofa, profesor? Bueno, Platón no lo es explícito, pero podemos concluir que sí. ¿Por qué no? Porque Platón piensa y asume que las mujeres pueden cumplir las mismas funciones que los hombres. Y de ahí que también Platón imagine que no hay un sentido de pertenencia entre hombres y mujeres. Sobre todo en la clase de los guardianes y los gobernantes. Si los trabajadores quieren tener este sentido de pertenencia, pues está bien. Pero en guardianes y gobernantes no, porque para ellos lo más importante siempre va a ser ¿qué cosa? El cuidado de la comunidad. Así como para la clase trabajadora es el sostén de la comunidad. Producir para que todos podamos vivir bien. Entonces, en la mente de Platón no solamente se trata de escoger a que gobiernen los mejores, sino que también en todas las clases sociales funcione algo que es la preocupación constante porque la comunidad esté, en óptimas condiciones. ¿Sí? Si en algún momento nuestros intereses particulares se imponen al interés del colectivo, es cuando, según Platón, suceden los problemas. Bien. Y cuando ya suceden los problemas, ahí sí ya no hay vuelta atrás. Cuando las personas empiezan simplemente a concebir su interés personal por encima del colectivo, obviamente ahí vamos a entrar en una serie de conflictos. Bien. Ahora, ¿qué vamos a tener también con Platón? Platón también tiene la concepción, ¿sí?, de que si lo pensamos con cuidado, bien, si lo pensamos con cuidado, vamos a darnos cuenta de que una sociedad no se puede confiar solamente de las personas. En otras palabras, Platón, esta sociedad que se imaginó, de alguna manera también luego la va a revisar. ¿Por qué? Porque recuerden que Platón va a tener una experiencia de vida personal. Platón va a ir a Siracusa, bueno, podríamos decir que trabaja como tutor del futuro rey, el príncipe de Siracusa, pero lamentablemente su tío va a tomar el poder y entonces Platón va a vivir en carne propia lo que es la experiencia de un tirano, ¿no? Hay que recordar que el tío de Platón había sido parte de los 30 tiranos, ¿no? La tiranía de los 30 que se va a dar en Grecia antes del apogeo de la democracia. Y de ahí que Platón quizás esta primera experiencia no la haya vivido tanto, ¿no? Su tío de Platón obviamente no va a ser perseguido, va a quedar como un aristócrata de gran influencia, que de hecho hace y permite que también Platón sea alguien de quien se espera mucho en Atenas. Pero lo cierto es que recién en Siracusa Platón va a poder vivir esta experiencia de la tiranía, donde es el tío, el Dion de Siracusa, quien lo va a perseguir y lo va a expulsar de Siracusa, y en uno de sus viajes Platón incluso va a terminar como esclavo, ¿no? Y luego va a ser rescatado por alguno de sus conocidos. Entonces es este Platón, ya que ha pasado por estas experiencias, a quien se le llama el Platón de la vejez, va a plantearse que el gobierno no puede solamente confiar en las personas o depositarse solo en las personas. Entonces, ¿qué tiene que haber para asegurar a la comunidad? Tiene que haber leyes e instituciones que protejan a la comunidad política para evitar de esa manera, ¿qué cosa? La tiranía. Esto es más o menos lo que deja de saldo nuestro amigo Platón. Bien. Entonces Platón va a promover, ¿sí?, una república de leyes. Y en este sentido, la república de Platón ya es un antecedente de lo que va a ser el movimiento o la corriente del republicanismo, que tiene por uno de sus principales representantes al señor que veremos a continuación, que es Nicolás Maquiavelo. Pero recuerden, ¿sí?, mientras no estén las leyes por encima de las personas, no hay un verdadero republicanismo. Y ahora vamos a ver por qué. Con Platón, ¿todo claro? ¿Sí? Para poder pasar a hablar un poquito más de Maquiavelo. Listo.
En el siglo XV vamos a tener la aparición de este personaje que en el pensamiento político es alguien que va a marcar obviamente una manera distinta de pensar el fenómeno político. Para quienes tengan en algún momento la oportunidad de leerlo, van a encontrar una sabiduría práctica descomunal en este señor, en nuestro amigo Maquiavelo. Y hay que tomar a Maquiavelo con mucho cuidado para librarse de esos prejuicios que existen en torno a su pensamiento y su figura, ¿no? Sobre todo esto que se recolecta en el término maquiavélico. Bueno, ¿cómo es que llegó a ser tan mal visto Maquiavelo? ¿Desde cuándo Maquiavelo llegó a decir que el fin justifica los medios? Porque nunca lo dijo. Bueno, hay una serie de hechos que ayudan a entender cómo se generaron estos mitos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que Maquiavelo es recordado, ¿sí?, e interpretado principalmente por reyes católicos, ¿no?, y por consejeros de reyes católicos e intelectuales cercanos a los reyes católicos, ¿no?, donde obviamente decir que a veces hay que tener apariencia de bueno, pero en el fondo ser malo, ¿no es cierto?, es mejor que ser verdaderamente bueno y tener apariencia de malo. O sea, hay una serie de conflictos morales que hacen que se le cargue a Maquiavelo una carga que quizás no corresponde del todo, porque Maquiavelo está hablando de una situación, o está dividiendo las situaciones donde lo moral no siempre se realiza de manera ideal. La moral también es escoger, y en el campo político de eso se trata, de escoger. Y si tú quieres el beneficio para tu comunidad, lamentablemente vas a tener que tener ciertos requisitos y vas a tener que tener una figura que se encargue de lograr eso bueno, y no siempre con los métodos que a nosotros nos agradaría moralmente hablando. Bien. Ahora, el principal difusor de esta mala imagen de Maquiavelo es un tal Federico de Prusia, ¿sí? Un tal Federico de Prusia, a quien le podemos adjudicar un poco esa mala imagen de Maquiavelo. Pero hay que recordar también que por ahí algunos comentaristas ayudaron a que crezca esta fama, ¿no? Recuerden que Napoleón Bonaparte va a leer y va a dejar una versión comentada del Príncipe. O sea, va a dejar sus notas alrededor del libro que él tenía del Príncipe, y esto se va a volver una edición que hasta el día de hoy pueden conseguir con mucha facilidad, incluso en castellano, ¿no? Entonces esta edición comentada tiene la famosa "el fin justifica los medios", con lo cual Maquiavelo pasa a ser entendido de esa manera, ¿no? Que es muy generalizante, es una frase muy generalizada, y que no capta, creo, la esencia del pensamiento maquiaveliano. Porque Maquiavelo, en su famoso texto Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, se imagina cuál es la mejor forma de gobierno, y él sabe que es la república. Obviamente Maquiavelo recordando un poco lo bueno y lo malo de la República Romana, ¿no? Y entonces de ahí, sacando lo mejor, él va a decir, esta es la mejor forma de gobierno. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Primero, aquella que no impide que haya tiranía. Perdón, aquella que impide que haya tiranía. Que no haya una persona que se ponga por encima de las demás. Bien, que se respete la libertad. Porque mientras hay dominación de uno hacia los demás, o de una potencia extranjera a una comunidad, entonces ahí no hay libertad. Si la comunidad no es libre, entonces nadie es libre. No hay una concepción de la libertad como, si yo soy libre, no importa lo que pase con el resto, ¿no? No, está totalmente, finamente conectado en la concepción republicana de Maquiavelo. Y para impedir entonces que uno se ponga por encima de los demás, ¿qué hay que poner? Lo que Platón ya mencionaba, hay que poner leyes. Que no haya ninguna persona que no obedezca las leyes, es la manera de mantenernos iguales a todos, y que nadie se imponga a los demás. ¿Qué también necesitamos? Para que la comunidad no se disperse porque luchan las facciones por sus propios intereses, como está sucediendo ahora en Perú. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Instituciones políticas que se respeten. ¿Por qué, profesor? Porque las instituciones políticas son las que ayudan a canalizar demandas, solicitudes, necesidades y reclamos de las personas. Si esto no sucede, obviamente las personas buscan otras vías, y esas vías son la violencia, los enfrentamientos, la protesta, y eso a dónde lleva, muchas veces se encamina o desemboca en una especie de guerra civil.
Y eso es lo que está pensando Maquiavelo, que ayuda a evitar las instituciones políticas. Por eso es que las autoridades tienen que estar prestas y participativas, estar constantemente escuchando a lo que las personas están diciendo y solicitando. ¿Para qué? Para que de esa manera rápidamente se pueda gestar una solución al problema. Es la manera de mantener la comunidad política viva, para decirlo así. Y por eso también se necesita ciudadanos que sean virtuosos. ¿Y por qué las virtudes de los ciudadanos? Porque si en algún momento los ciudadanos se relajan y dicen, no, profe, a mí ya me da igual, la política, profe, a mí no me importa, no me interesa. Así, o sea, tú no tienes una revisión constante de lo que están haciendo las autoridades políticas, no tenemos ese interés. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Como diría Platón, la consecuencia de no querer participar en la política es ser gobernado por los peores. Ser gobernado por los peores. Me pregunta Manuel si ha sido distorsionada la imagen de Maquiavelo. Sí, definitivamente. Hay una distorsión donde solamente se ha tomado una parte de su discurso y se ha olvidado de la otra parte, ¿no? Como estamos viendo, hay un Maquiavelo que se imagina la mejor forma de gobierno como la república, pero vamos a ver que Maquiavelo se está dando cuenta de algo acá, ¿bien? Entonces, solo para terminar, las virtudes de los ciudadanos son muy importantes para mantener la cohesión de la comunidad. Un ciudadano que se desentiende de su comunidad política es un ciudadano que está promoviendo el desorden, el caos, o la anarquía, como se le decía, no el anarquismo, la anarquía, y obviamente una posible tiranía. Esta secuencia cíclica de pasar de la anarquía a la tiranía, nuevamente a la anarquía, etc., es algo que ya mencionaron autores como Platón y Aristóteles cuando hablaban de las secuencias en la vida política desordenada, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene también en mente Maquiavelo. Ahora, Maquiavelo escribe otro texto, El Príncipe, dedicado a Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Médicis. ¿Qué es lo que pasaba en Italia en esa época? Pues simplemente que no existía Italia. Esa zona que hoy nosotros llamamos Italia, que rememoraba mucho del pasado romano, vamos a encontrar que tiene una cualidad muy interesante, y es que son pequeñas ciudades-estado que pueden haber prosperado, como el caso de la ciudad de Maquiavelo, Florencia. Recuerden que Florencia llega a ser muy próspera en todo sentido, ¿no? Económica y culturalmente, pero que ha caído en manos de unos pocos, como la familia Medici, como la familia Borgia, o distintos tipos de familia que se apoderan de esas ciudades por su gran poder económico o su gran caudal. Y esto hace o impide que estas ciudades vean lo indefensas que son frente a poderes mucho más grandes como los imperios español, francés, germano y sobre todo el poder papal, ¿no? O sea, no hay que pensar que el Vaticano en esta época era neutral. Recuerden que tenía un ejército que lo podía mandar. Entonces, lo que está pensando Maquiavelo es que las ciudades-estado corren peligro, y la única manera de lograr sobrevivir es que logremos reunificarnos. O sea, está pensando en el pasado romano, ¿no? Pero unirnos de tal manera que luchemos por el interés común de proteger nuestras fronteras, ¿no? Entonces, lo que piensa Maquiavelo es que este texto que le está escribiendo con una serie de consejos ultra realistas a Lorenzo de Médicis es un texto que tiene la función o que tiene el objetivo de conseguir la unificación de lo que va a ser Italia para su defensa. Entonces, El Príncipe está escrito para esta situación excepcional. ¿Cuál es la situación excepcional? Donde no se puede conseguir la libertad, pues. ¿Por qué no son libres? Primero, porque hay pequeños tiranuelos dentro de estas ciudades, y segundo, porque hay la amenaza constante de que desde fuera vengan y te dominen. Si constantemente tú ves que un ejército está avanzando a tu frontera, tú sabes que hay una posibilidad de que te dominen. Y otra de las cosas que le preocupa a Maquiavelo es que no tengamos un ejército. Si no tenemos un ejército, ¿cómo nos vamos a defender? Esa es la diferencia con los imperios que están alrededor. Nosotros tenemos que contratar, ¿qué cosa? Mercenarios. Pero el mercenario, cuando ve que la batalla ya no va a ser ganada, ¿qué es lo que hace?
se va, safari nomás. Entonces, en la mente de Maquiavelo, lo que hay que lograr es determinar, ¿sí? Determinar un grupo de personas que de verdad piensen en proteger a las ciudades, a las comunidades, a los nuevos estados. O sea, Maquiavelo es de alguna manera el inventor de la razón de Estado. La razón de Estado es la que dice que si hay un buen motivo para hacer una acción mala, entonces hay que hacer esa acción mala. Pero no es lo mismo que decir que el fin justifica los medios. Porque, a fin de cuentas, si el medio es tan perverso que puede perjudicar a la comunidad, entonces no se tiene que hacer. ¿Bien? O sea, hay límites. Y uno de esos detalles se ve en la formación de las milicias, precisamente, ¿no? La formación de milicias para entrenarlos, practicar movimientos, ¿no? O sea, lo que va a hacer luego los ejércitos militares. ¿Por qué? ¿Para qué? Precisamente para poder defender a la comunidad. Entonces estos consejos que está dando Maquiavelo, como por ejemplo, uno de los consejos es, si tú quieres gobernar y quieres estar buen tiempo y quieres defender a tu pueblo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener 3 características. Tienes que ser cordero, lobo y león a la vez. ¿Cordero cómo? Tienes que verte buenito, pues. Tienes que verte como alguien bueno, agradable, una persona simpática, ¿no? Que piensen que no puedes atacar. Pero en el fondo tienes que ser un lobo, tienes que ser astuto, calculador. Y más en el fondo tienes que ser un león. Aunque no lo piensen y no lo imaginen, te deben temer. Tienes que manejar el equilibrio entre ser un gobernante benevolente, bueno, pero también castigador. Porque si no, rápidamente las facciones dentro de la comunidad, ¿qué es lo que tratan de hacer? Dominarse entre ellas. Y además, los poderes externos, ¿qué es lo que tratan de hacer? Dominarte, pues. Es por eso que el príncipe está escrito para estas situaciones excepcionales. Cuando se superan estas situaciones excepcionales, ¿qué se hace con el príncipe o con aquel que ha concentrado el poder? Papi, muchas gracias, te agradecemos por lo que has logrado, ya te puedes retirar, ya tenemos una república formada. Y ahí volvemos al principio republicano o al régimen republicano, ¿sí? Que no quiere decir que no se haya aplicado antes. O sea, simplemente lo que va a cambiar es la concentración del poder. Ahora vamos a dividir el poder. Pero el poder concentrado ayuda para resolver estas situaciones peligrosas. ¿Bien? Entonces, quizás por ahí es que se ha distorsionado tanto a Maquiavelo, pero, repito, Maquiavelo es muy consciente de que en el mundo de la política, el poder, la violencia, sigue siendo importante. Y cuando nosotros nos creemos más civilizados, está ahí una guerra, ¿no es cierto? Y no es por los motivos que alguien que te cuenta la prensa mainstream, ¿no? La más importante o la más difundida. No, sabemos que hay otros motivos. Sabemos que este conflicto viene desde hace años, por ejemplo, a propósito del conflicto que está en Europa. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta que en verdad lo que uno está viendo es un enfrentamiento de muchas potencias en este momento. Probablemente de 2 potencias protagonistas, ¿no es cierto? Una que da la cara directamente y otra que se tiene que maquillar el rostro a través de la Unión Europea y etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es una interpretación personal. Pero las otras potencias también están jugando sus cartas. Entonces, Maquiavelo sigue más vigente que nunca. Aunque algunos digan, no, que Maquiavelo, que no sé qué. Bueno, hay una situación excepcional, ¿no? Que hace que siempre estemos alerta a los posibles peligros para la República. Pero finalmente, las comunidades políticas necesitan un trabajo y una elaboración, de cierta manera. Acá voy a hacer una pequeña alteración, ¿sí? Para que se entienda mejor por qué John Rawls es neocontractualista. Vamos a hablar primero del liberalismo, ¿eh? O sea, vamos a hablar de una corriente y luego de alguien que revise esta corriente. Por eso es que Rawls figura ahí como uno de los representantes del liberalismo. Bien, el liberalismo es un movimiento político que va a surgir hacia el siglo XVII en los escritos de John Locke, y donde básicamente la defensa de la libertad del individuo, o la libertad individual, es lo más importante. Bien, la libertad del individuo, porque según el liberalismo, contra lo que hay que luchar es contra las formas de coerción o interferencia que se puedan dar sobre los individuos. O sea, todos los atentados a la libertad. Entonces,
hay que recordar que el Estado, las leyes, los representantes políticos son importantes, ¿sí?, para garantizar la libertad y alcanzar la felicidad, el placer, el bienestar, ¿sí? Pero deben funcionar al mínimo, porque si alguno de los poderes concentra demasiado poder, inmediatamente lo que va a hacer, según John Locke y muchos liberales, es quitarle libertades a las personas. Es por eso que los liberales tienen este temor definitivo, ¿sí?, a lo que pueda hacer un gobernante con demasiado poder. Y es que en su mente está principalmente la figura del absolutismo o el totalitarismo, ¿no? Recuerden que Karl Popper, un liberal ya más reciente del siglo XX, él vive, por ejemplo, el apogeo nazi. Entonces, él sabe de cómo surgen estos totalitarismos que muchas veces también ponen como principal justificación la defensa de la nación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por ello que ellos van a tomar algunas cuestiones de los republicanos, como el equilibrio de poderes, el gobierno mixto, y le van a agregar algunas otras como el Estado de Derecho. O sea que principalmente lo que tiene que existir es un Estado que asegure el derecho para todos. Esto es lo que se llama contractualismo. Porque en la mente de los liberales, lo que sucede es que nosotros formamos comunidades o sociedades políticas porque queremos defender tres derechos fundamentales: nuestra vida, nuestra libertad y nuestro derecho a tener propiedad. Esos son los derechos que nosotros queremos asegurar. Es por eso que es que nosotros decimos que estar en comunidad política es como estar obedeciendo a un contrato social. Por eso se llama contractualismo a esta postura, ¿no es cierto? ¿Por qué vivimos en comunidad? Por algo bueno, protegernos. Entonces, desde el momento en que uno está en esta sociedad, ya está firmado ese contrato. ¿No te gusta, papi? Anda a vivir al bosque si quieres, fuera de estas fronteras, y a ver si fuera de unas fronteras donde sí se respetan estos derechos puedes sobrevivir, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de asegurar ese estado de derecho según los liberales. Es por eso que se le conoce al liberalismo en su amplia defensa de la libertad de expresión, la tolerancia religiosa, la libertad de comercio y el respeto a las distintas formas de vida. Y obviamente también se le conoce por su constante afirmación de que se debe limitar el poder político, ¿no? Si bien los liberales no llegan a decir que no deben existir leyes, que no debe existir el Estado, que no debe prefieren que sea mínimo, ¿no?, que solamente funcione como para que no estorbe. El libertinaje funciona en un plano moral, Kelly, y el libertinaje tiene que ver con, pues, hacer lo que uno quiere, ¿no?, y justificarlo desde la óptica de la libertad. No está incluido, ¿no? Porque recordemos que según los liberales sí hay leyes, hay unos mínimos que debes obedecer, ¿no? Pero deben ser los mínimos, ¿no? Si hay una libertad que ya exige algo al ciudadano, el liberal va a reclamar inmediatamente, ¿no? No, pero ¿por qué me van a exigir esto, no? Bueno, ahí está la figura del liberalismo. Ahora, ¿cómo es que John Rawls revisa esa figura? Bueno, según el contractualismo liberal, nosotros vivimos en sociedad para defender, ¿qué cosa? Vida, libertad y propiedad privada. Pero según Rawls, no. En verdad, la base, y ese es el contrato que firmamos todos, se supone, de toda sociedad, es la libertad, pero conseguida con justicia. O sea, la justicia está en la base de toda la sociedad. ¿De qué sirve que haya libertad si no hay justicia? Las personas viven infelices y no se sienten libres. Pero ¿cómo sabemos que todos queremos vivir en una sociedad justa? John Rawls también se hace esta pregunta y va a formular el famoso experimento del velo de la ignorancia. O sea, si todos viviésemos ignorantes de nuestras circunstancias, todos quisiéramos justicia, ¿no? Eso es lo que piensa de alguna manera John Rawls. A ver, vamos a hacer el experimento, ¿sí? Imagínate que en este momento tú todavía no naces, no has nacido en ningún lado del mundo, ¿sí? Pero vas a nacer en el planeta Tierra, no te preocupes. Y estás hablando con Diosito. Y antes que Diosito te mande este mundo y te borre la memoria, te dice, mira, tienes dos opciones. O naces en Perú, donde te puede tocar vivir en una familia bien posicionada, o puedes nacer en una familia que ni siquiera te puede asegurar estudios mínimos, de repente vas a tener que trabajar de niño. No te aseguro tampoco que tengas agua potable, ¿no es cierto? Tampoco que tengas desagüe. Sobre el acceso a salud está más complicado todavía, ¿no? Porque la salud pública no es muy buena, que digamos.
Entonces, si no te toca en una de las otras familias, está difícil, ¿no? Eso es Perú. Ahora, te doy otra opción. Mira esta otra sociedad, esta otra comunidad, ¿no? Cualquiera del mundo, cualquier otra comunidad del mundo. Cualquiera que cumpla con estos requisitos. Imagínate que vives en una comunidad, en una sociedad donde hay una salud pública de calidad, donde los puestos de trabajo están abiertos para todo el que es competente, donde si tú te esfuerzas puedes salir adelante, donde además vas a tener una educación de calidad sin necesidad de pagar algo más de lo que ya te sale de tus impuestos. ¿Cuál prefieres? ¿En cuál de las dos prefieres? Pucha, profe, en la primera solo me convendría si nací con una buena familia, ¿no? Profe, no, Diosito, estás hablando con Diosito. Ya, Diosito, me convendría la primera, Perú, si nací con una buena familia, pero en la otra arriesgo menos. Comparación de probabilidad, voy a la segunda. ¿Y por qué se escogió la segunda? ¿Por qué cualquier persona escogería la segunda? Porque es más justa, porque todos en el fondo queremos justicia. Pero no queremos justicia porque todos vivimos en ideales, ¿no? De ciertos ideales morales o políticos, no, queremos más justicia porque es lo que todos deseamos para vivir bien. Entonces, desde esta manera es como John Rawls plantea un neocontractualismo, un nuevo contrato social que parte de la justicia y no de la propiedad, simple y sencillamente. De nada sirve tener propiedad si de un momento a otro, por ejemplo, viene alguien y te quita todo. ¿Por qué? Porque tiene más plata, tiene más poder y tal. Entonces la propiedad no es algo que queremos asegurar, ni tampoco esta libertad mal entendida como simplemente evitar que alguien interfiera conmigo, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos una revisión por parte de Rawls. ¿Quiénes son los únicos que quisieran un mundo injusto? Los que se benefician del mundo injusto, pues, ¿no? Los que tienen una posición privilegiada, los que tienen jueces a su orden, los que pueden hacer lo que quieran en esta vida. Esos son los que los que dicen, yo sí puedo aceptar vivir en una sociedad injusta. Aguanta. Y si te toca ser el perjudicado, no, ahí sí me gustaría estar en una sociedad. Entonces, en el velo de la ignorancia, todos lo aceptan. Pero cuando ya todos están parcializados por un modo de vida, ahí sí nadie lo va a aceptar, pues. Dirá el que es pobre o al que le toca ser pobre, nacer en una familia pobre, el pobre es pobre porque quiere. Uno de los eslóganes que ha proliferado, digamos, acá en nuestra sociedad limeña, básicamente. Bueno, habría que verlo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son entonces los principios de justicia que deriva John Rawls desde este ejercicio del velo de la ignorancia? El primero es el de que todos tenemos un derecho igual al de los demás, que nadie debe ponerse por encima de los demás, ¿no? Eso es bastante liberal y también republicano. Y lo segundo es que debe haber el principio de justicia donde se resuelvan las desigualdades sociales y económicas, donde para empezar se dé mayor beneficio a los miembros menos aventajados. O sea, la justicia no es repartir a todos por igual, sino darle inteligentemente a quien más lo necesita. Y por otro lado, también se debe tratar de que hayan cargos y puestos que estén abiertos para todos, de acuerdo a sus competencias y a las necesidades de una labor, pero no porque eres tal persona, tal otra, no. Eso arruina la justicia de una comunidad política. ¿Okay? Es de Rawls y su revisión del liberalismo. Revisemos brevemente un poco lo que es el republicanismo, porque ya lo hemos visto en el discurso de Maquiavelo. Y el republicanismo, recuerden que tiene como principio, ¿qué cosa? La libertad, sí, pero yo diría que es sobre todo la autonomía y la autodeterminación de la comunidad política. Eso quiere decir que existe un Estado soberano repito, la existencia de un Estado soberano que pueda establecer sus decisiones en base a lo que la comunidad necesita y no en base a lo que son los deseos, intereses de una facción de la comunidad o de una sola persona de la comunidad que se impone a los demás, o sea, el dominio interno,
ni tampoco a los intereses de alguna fuerza extranjera o externa a la comunidad política, o sea, dominación externa. En otras palabras, el republicanismo establece su principal línea de defensa contra las formas de dominación política, económica y social. De ahí que también luche el republicanismo a su manera contra la desigualdad económica social, ¿no? Y que busque que las diferencias no sean tan grandes en el mundo, en las comunidades políticas, porque eso también trae conflictos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que se necesita según los republicanos para asegurar que no estemos dominados ni interna ni externamente? Primero, una constitución, un conjunto o un cuerpo de reglas que aseguren que todos somos iguales y al que se quiera poner por encima de los demás va a ser castigado inmediatamente, ¿bien? Y por otro lado, además de las leyes, instituciones políticas que canalicen los deseos de las personas. Y tercero, la participación activa de los ciudadanos, sin excepción, ¿bien? Siempre y cuando las exigencias, o sea, los ciudadanos, lo que se le exige a los ciudadanos, perdón, sea siempre por el bien común y no por el interés de un particular. Esto es lo que se llama, ¿sí? Este es, perdón, uno de los principales objetivos del republicanismo, que es el bien común. No eres solamente un sujeto de derecho, o sea, no solamente eres una persona que tiene derechos o tal, sino que también tienes deberes. Y si tú no cumples con esos deberes, ¿qué es lo que pasa? La comunidad política se desmorona, se vuelve un caos. No va a funcionar el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, porque en general los ciudadanos no están dispuestos a trabajar de manera adecuada, ¿no? Bueno, en principales representantes tenemos a Maquiavelo, Rousseau, Montesquieu, y podríamos hablar del neorepublicanismo de Skinner, Quentin Skinner, pensador inglés, y también de Maurizio Viroli. Vayamos al anarquismo. En el caso del anarquismo, lo que nosotros tenemos es que hay un ideal de que la comunidad humana viva fuera de dominio, ¿sí? Una comunidad que se base en la solidaridad, la amistad, la cooperación y la autogestión. Pero lo que pasa es que el anarquismo, a diferencia del republicanismo, porque hasta acá uno podría decir, esto suena bastante republicano, profe, es que el anarquismo desconfía de las instituciones y las autoridades políticas. ¿Por qué? Porque se terminan corrompiendo, se pervierten, y entonces todas las instituciones terminan volviéndose una fuente de dominación y de corrupción del ser humano. Es por eso que proponen los anarquistas la abolición de todas las instituciones, y entre ellas la más importante, como es el Estado. Pero tiene que hacerse ya, inmediatamente. ¿Y por qué, profe? Simple y sencillo, porque sigue corrompiendo gente. Pero, profe, ¿no entraríamos en un caos si no hay Estado, si no hay ningún...? No, porque nos vamos a autogestionar, vamos a cooperar, vamos a ser solidarios, y eso va a hacer que salgan adelante todas las comunidades y todas las personas en su conjunto, ¿no? Entonces, es por eso que el anarquismo va a tener un programa de revolución social a favor de las clases trabajadoras. ¿Por qué las clases trabajadoras? Porque ellas son las que tienen que hacer la revolución y porque ellas ya han dado ejemplo de solidaridad, cooperación y autogestión, ¿no? Ellas son las que se organizan, porque viviendo con poquísimos recursos, logran ayudarse para cooperar y seguir subsistiendo. Esa es la propuesta anarquista, que obviamente discrepa del comunismo hasta cierto punto. Recordemos que la lectura del comunismo de Marx y de Engels se basa en el materialismo histórico, que nos dice que hay una lucha constante de clases, ¿sí? Esto ya lo hemos explicado, la dialéctica. Ahora, esta lucha de clases se supone que ha sido entre amos esclavos, señores feudales y siervos, y luego entre burgueses y proletarios. Lo que pasa es que cada vez la brecha es más larga y ya no se va a poder remediar. Es por eso que hay que activar una revolución en este momento según el comunismo, ¿sí? Una revolución que nos lleve a una sociedad donde no exista el Estado, ahí se parece a los anarquistas, no existe la propiedad privada, directo contra los liberales, y sin ningún tipo de clases sociales. ¿Bien? Porque todas estas son deficiencias de las sociedades que simplemente funcionan donde el hombre domina al hombre a través de la riqueza o de la propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un programa, dicen los comunistas, de revolucionario, donde la revolución la hagamos desde el proletariado, ¿sí? Que se posicionen y tomen control de los medios sociales de producción, las fábricas y todo, y además que tomen el poder del Estado, ¿sí? ¿Y qué tienen que hacer el proletariado cuando está en el Estado? Una dictadura del proletariado.
Pero, profe, ¿no que querían abolir el Estado? Es que en juicio de los comunistas eso es una transición para poder formar a las personas para que vivan en una sociedad plenamente comunista. Porque si nosotros hacemos lo que hacen los anarquistas, dirían los comunistas, y abolimos el Estado inmediatamente, pues simplemente vamos a cambiar de clase dominante o va a seguir la misma pero bajo otro método. Pero no vamos a lograr formar a todos para vivir en una sociedad de cooperación, de amistad, de fraternidad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces de lo que se trata es de lograr esto para que haya un desarrollo pleno de los individuos, donde todos podamos dar lo mejor de nosotros y contribuir a la humanidad, sabiendo que somos seres perecibles y que vamos a morir en algún momento, dicen los comunistas. Bien, muy bien, hasta ahí, digamos, lo que tenemos que hablar de movimientos políticos, etc. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo totalmente distinto, y a pesar de que existen todavía estas ideologías y estos movimientos o corrientes de pensamiento político que sirven para inspirar y para interpretar problemas, lo cierto es que hoy en día la soberanía que se formó en la modernidad ya no es la misma. Hoy existen organismos financieros internacionales, grandes empresas transnacionales que están en distintos territorios, en distintos estados soberanos, y eso hace que nos planteemos si efectivamente nosotros podemos hablar de una soberanía plena. Además vivimos en mundos donde hay mucha diversidad cultural, ¿bien? Y por último, ya hablamos de la ciudadanía, ¿no? Quería que veamos que estos valores éticos fundamentales hoy en día son pensados desde la teoría del reconocimiento también. A juicio de Charles Taylor existen dos formas de reconocer a una persona, y es importante reconocer a una persona porque eso ayuda a formar su identidad. En sociedades multiculturales donde tenemos distintas maneras de interpretar nuestra identidad, el reconocimiento positivo es importante. ¿Por qué el reconocimiento positivo? Porque tenemos que respetar las diferencias culturales, sexuales de todas las personas. No hacerlo es darle un falso reconocimiento a la persona, entonces ahí es cuando ponemos estereotipos y prejuicios a las personas, mujeres, minorías sexuales y raciales. Entonces, la crítica que viene a Taylor por parte de la autora norteamericana Nancy Fraser tiene que ver con que la justicia no solamente es un reconocimiento cultural, también tiene que ser un reconocimiento económico. Por eso que para Fraser la justicia tiene una bidimensionalidad, ¿no? Donde se toma en cuenta el reconocimiento cultural, pero también el reconocimiento de la redistribución económica, no dándole solamente fuerza a lo cultural. Eso es lo que piensa Nancy Fraser. ¿Bien? Bien, chicos, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nos quedamos. Yo les agradezco la participación, las preguntas que me han ido haciendo constantemente. Y bueno, pues nada, solamente eso, agradecerles, desearles éxitos y pues que nos veamos pronto en algún momento de nuestras vidas y pues no duden en saludarme y recordarme quiénes son para poder hablar y conocernos un poco más. Nos vemos y les deseo lo mejor, ¿sí? Buen examen, éxitos en los cursos y en su vida académica. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Un abrazo para todos, cuídense y éxitos.